¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Es un año muy particular, con cambios de reglas muy significativos, que evidentemente para aquellos que invierten siguiendo una, digamos, una tendencia muy episódica, muy basada en la memoria y en los hábitos y en la comodidad, bueno, evidentemente le ha traído resultados negativos que quizás, vamos a ver hoy algunos conceptos, algunos repasados, ¿no? Pero que nunca pierden vigencia, le han ocasionado pérdidas en sus ahorros muy significativas. En el mundo de las tasas de pesos, las tasas en pesos, veníamos manejándonos con un par binario, ¿no? El plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA, que tuvo un primer semestre muy bueno, tanto en pesos como en dólares, ¿no? La tasa en pesos, recordemos que se derrumbó cuando el Banco Central la establecía en un 130% anual, allá por principios de diciembre, fines de noviembre, antes del cambio de gobierno, y la tasa hoy ronda el 30%. Pero las finanzas nos muestran que no podemos mirar un número solo. Así que hoy lo que vamos a analizar es un par. ¿Sí? ¿Qué pasa con las LECAPs? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la tasa de plazo fijo? ¿Sí? Vamos a hacer algunas cuentas juntos, ¿sí? Para ver también el porqué del énfasis en algunos conceptos. Como siempre, te agradecemos que te suscribas al canal. Es muy importante para nosotros, para seguir sumando seguidores y tener más visibilidad en los contenidos de educación financiera. Nos hagas llegar tus comentarios, le des me gusta, actives la campanita para que sepas el momento en que subimos nuevos contenidos. Ahí vamos. Eh, Hoy, como decíamos, la idea es trabajar sobre el tema de esta cuestión, esta rivalidad, si querés llamar así, ¿no? Las LECAPs, estas letras de capitalización que emite el Tesoro Nacional, empiezan a ser la tasa de referencia en pesos de la economía, ¿sí? Hay una tasa de política monetaria que quizá no le interesa a muchos, porque sabemos que se abrió la competencia, ¿no? Ya no es el Banco Central el que obliga a pagar una tasa, sino que son los bancos los que determinan la tasa que pagan y no hay una enorme dispersión, puede estar entre el 31, 32%, 38%, más o menos anual, en ese rango se mueven, ¿no? Si estamos hablando de una tasa en torno al 3% aproximadamente, una tasa mensual del 3%. Entonces, vamos a ver, eh, los miércoles, por lo menos cada 14 días, son fechas interesantes para mirar. Este miércoles tuvo un dato extra, la publicación del dato de inflación de julio. Fue del 4%, quizá pensábamos que podía ser algunas décimas menos, ¿sí? Entre el 3,5 y el 3,7, pero bueno, ahí el 4%. Sigue a la baja, sigue siendo una tasa de inflación elevada, pero bueno, la macro todavía no termina de asimilar, pareciera, las restricciones monetarias fundamentalmente, el rigor del cepo haciendo su trabajo. En el día de hoy también el riesgo país pasa un poco al jueves, ¿no? Los mercados siguieron con una ruta positiva, ¿sí? El riesgo país que se refleja en la paridad de los bonos soberanos, de la deuda soberana argentina, en dólares. La renovación de deuda en pesos del miércoles, ¿sí? Con un menú diverso, pero que fue acaparado ¿por quién? Por las letras de capitalización, ¿no? Esa es la vedette, es la figura más rutilante. No interesan tanto los bonos SER, quizá porque la inflación está en baja y algunos prefieren garantizarse una tasa que presumen puede bajar en los meses sucesivos, y la colocación de deuda atada a la devaluación o a la evolución del tipo de cambio oficial tampoco tuvo seguidores, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco más de las LECAPs, ¿sí? A ver qué pasó. Se movieron muchos millones, ¿no? Más o menos como decíamos, el plazo fijo con una tasa efectiva mensual que cada banco la determina, pero la podemos ubicar ahí, un 3% mensual. Recordemos, tasa de inflación 4% en julio. Las proyecciones son a la baja.
El tema es el ritmo y la magnitud, ¿no? ¿A cuánto podemos llegar? Pero también hay que pensar que no se mueven las variables de a una. Generalmente se mueven con algún grado, si queremos llamar así, no sé, de sintonía, pero de evolución. El dato importante acá es que en la última negociación de las letras que tenía y que vencían y que tenía que renovar el Tesoro Nacional, la tasa estaba más o menos a unos 156 días, más o menos 6 meses, pongamos vista, en el 4,5% mensual. Las letras de capitalización capitalizan la renta, ¿sí? Capitalizan la renta que pagan, ¿sí? Y al tenedor, que lo tiene por el periodo que sea, ¿no? Supongamos 90 o 180 días, eh, recibe el capital invertido más los intereses capitalizados. Bueno, esa tasa que se venía negociando al 4,5% bajó al 3,95 mensual, levemente por debajo de la inflación, ¿no? 4%. ¿Tasa real o tasa negativa? La pregunta. Y levemente negativa, podríamos decir, ¿no? Porque la inflación de julio, la pasada, hay que ver, ya estamos a mitad de agosto, ¿no? Y la inflación que nos interesa es la inflación que viene, ¿no? Es que digo, desprecio a la inflación pasada, al contrario, eso va a marcar decir, cómo estábamos, cómo estamos hoy, en función también de lo que hicimos o lo que pudimos hacer en cuanto a la gestión de nuestros ahorros. El tema es que si uno hiciera un podio, ¿no? En el primer lugar estaría la tasa que pagan las de CAPS. En un segundo plano estarían los plazos fijos UVA, con la restricción de los 180 días, ¿no? De los 180 días de permanencia. Y en tercer lugar, la tasa de los plazos fijos tradicionales. Sin embargo, todavía uno ve publicidades o informes donde dice cuánto ganarías si pusieras tanto dinero en un plazo fijo, ¿no? Sabemos que ya de por sí perdemos, pero esa información todavía sigue circulando. Entonces, lo que hice fue una pequeña tabla, ¿no? Y comparo la, la tasa efectiva mensual que pagan las de CAPS, ¿sí? Una tasa de inflación hipotética, ¿no? 3,80. Supongamos que uno sacara un diferencial del 0,15 mensual, ¿sí? 0,15 mensual de diferencia, que esto se mantuviese durante 12 meses. Siempre las hipótesis son esas, ¿no? No importa acá, vamos a ver, tanto la magnitud nominal de la tasa, sino la diferencia, ¿sí? Eso significaría que al cabo de un año, sobre el capital, si esto fuera así, tendríamos una tasa real positiva, ¿sí? Que sería del 1,81%. No dice, bueno, apenas 0,15 de diferencia, sí, pero capitalizado en el año, esta tasa. Esa tasa es la que alcanzaría por sobre un capital que se protegió de la inflación y pagó ese punto, 81. Recordemos que los plazos fijos UVA pagan 1% anual sobre el capital ajustado. Ahí tenemos otras comparaciones, si querés llamar así, más generosas, ¿sí? 3,95 versus 3,70. Esta me interesa, 3,95 es la última conocida, ¿no? De ayer, versus 3,45. Supongamos que esto pasara durante un año, todos se estancaran estos números, sacarías un diferencial del 0,5 y tendrías una tasa de interés real de 6,17, tasa real sobre la inflación, ¿no? Si las brechas son más grandes, bueno, volverá la tasa real positiva como se prometió. Bueno, y acá seguimos, ¿no? Con escenarios más favorables. Pero lo que quiero mostrarte también es que si vos te fijas en la tercera fila, 3,95 versus 3,45, diferencial de 0,5, al año 6,17, ese mismo resultado puede darse con tasas que sean nominalmente más bajas, pero que ofrezcan el mismo diferencial, ¿sí? Tendrías el mismo rendimiento real sobre la inflación, 3,5 versus 3. Y si quieres hacerlo 2,5 versus 2, no sé, siempre analizando, como decimos, el diferencial de tasas y su capitalización durante un periodo. En consecuencia, perdón, el dato es la evolución de la inflación futura. Inflación futura. Si las LECAP siguen moviéndose
por sobre la inflación, ¿sí? Sería como una especie de requiem del plazo fijo UVA, ¿verdad? Porque ¿para qué tener un plazo fijo inmovilizado e ilíquido por 180 días? ¿Sí? Como dato, entonces, este tema, decimos, la relación entre la tasa a la que vos invertís y la inflación. ¿Y dónde encontrarle CAP? Bueno, eso hablaremos quizá también en otro video más detallado, pero vos podés suscribirlas directamente teniendo una cuenta comitente, es decir, que tiene que haber la intervención de un agente de bolsa. Podés suscribir fondos comunes de inversión que tienen esta característica, tema cero, que significa que vos podés rescatar de manera inmediata el dinero. Obviamente, cuando vos rescatás, según la etapa o la composición de la cartera que tenga ese fondo común de inversión, se invierte en ECAPS, ¿no? Hay un agente de bolsa conocido como Balance que tiene un fondo común de ECAPS, ¿sí? Casi exclusivo. Bueno, entonces, dependiendo del momento que vos rescates, bueno, también serán los intereses que van corriendo y vos salgas en un momento determinado. ¿Sí? Pero, ya digo, está el que quiere comprar, se puede comprar a partir de 10.000 pesos de manera directa, ¿sí? O el que quiere invertir a través de un fondo común de inversión y tiene que seleccionar aquel que tenga en su cartera activos de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Cuánto realmente ganas con tu inversión? Esa es la pregunta. Es decir, no es la tasa, es la tasa menos la inflación. ¿Sí? Salir de eso me parece que es una clave de la educación financiera. La nominalidad no nos dice nada en sí mismo. ¿Sí? Obviamente cuando las variaciones entre una tasa y otra son muy pequeñas, ¿sí? Bueno, claramente una cuestión de tamaño también puede importar, pero la cuestión central es comparar las tasas versus la inflación, las tasas nominales versus la inflación y obtener una tasa real. Es decir, la nominalidad te conduce generalmente a decisiones erróneas. El dato de la liquidez, porque esto se está moviendo, como dijimos, no, nosotros hacemos proyecciones simplemente para mostrar resultados, pero son proyecciones, tienen supuestos de estabilidad. No creemos que realmente la tasa se mantenga en un 3,95 y la tasa de inflación en un 3,5. Si todo tiende, como parece, a bajar, bueno, encontraremos tasas más bajas y también tasas de inflación menores. Ahí tiene que ver la cuestión de la liquidez, adquiere un puntaje significativo, y la cintura del inversor para ver en dónde quedarse, en dónde y cuándo salir. Y estamos hablando de un inversor conservador que invierte en pesos buscando una tasa determinada, que supere la inflación y ofrezca un plus. ¿Sí? Y ofrezca un plus. El bonus track, como siempre, en esta Argentina bimonetaria, donde siempre miramos qué pasa con el dólar, bueno, sabemos que hasta ahora el dólar en el año 2024 ha sido el gran perdedor para el que se quedó en dólares. ¿Sí? No así para aquel que siguió, por ejemplo, inversiones en pesos, ¿sí? Recordemos nuevamente el plazo fijo UVA u otras inversiones, y hasta ahora la corrida del tipo de cambio, los tipos de cambio financieros y el blue en general, este paquete de tres tipos de cambio, ha aumentado en torno al 30-35%. Así que datos a tomar en cuenta para la gestión de los pesos, ¿no? Y ya digo, como este tipo de inversión tiene una característica de alta liquidez, bueno, me parece que es un indicador importante para que los fondos comunes de inversión de rescate inmediato, bueno, cobren de vuelta un interés para los inversores y ahorristas. Les agradezco como siempre que sigan nuestro canal. Esperemos por más novedades y contenidos de educación financiera. Muchas gracias.